Una mujer dejó a su hija bajo el cuidado de una amiga por una noche, pero al regresar a casa encontró una escena que parecía más una película de terror que la realidad. Mientras estuvo fuera, ocurrieron eventos horribles en su hogar y la policía fue llamada de inmediato. Los detectives descubrieron varias pistas y mensajes dejados por el criminal, pero el caso permaneció sin resolución durante varias décadas. Robin Cornell nació el 30 de noviembre de 1978 en Florida. Tenía una hermana mayor y una madre cariñosa llamada Jean, que criaba a las niñas sola, ya que el padre no participaba en sus vidas. Cuando Robin tenía 10 años, se mudaron a una ciudad llamada Cape Coral, eligiendo un lugar a pocos minutos a pie del trabajo de Jean. Con la salida de la hija mayor para estudiar, Jean pasó a vivir solo con Robin. La nueva ciudad encantó a Robin, quien hizo amigos en la escuela, participó en equipos deportivos y se adaptó rápidamente. En su tiempo libre disfrutaba explorar la naturaleza con sus amigos y especialmente amaba a los animales. Jean también estaba contenta con el cambio. Además de conseguir un buen empleo, conoció a un hombre llamado Donald, con quien comenzó a salir. Tras el nacimiento de Robin, Jean se dedicó completamente a su hija y al trabajo, y se sintió feliz de finalmente haber organizado su vida personal. En Cape Coral, Jean conoció a una colega llamada Lisa, y con el tiempo se convirtieron en mejores amigas. A principios de mayo de 1990, Jean invitó a Lisa a mudarse a su casa, ya que ella estaba teniendo dificultades para pagar el alquiler sola. Jean también estaba satisfecha de compartir los costos, ya que había bastante espacio disponible. El complejo donde vivían consistía en dúplex de 2 pisos y había una habitación vacía para Lisa, que se mudó rápidamente. Lisa pronto se hizo amiga de Robin, que en ese momento tenía 11 años, y aceptó cuidarla mientras Jean estaba en el trabajo. En la noche del 9 de mayo, una semana después de la mudanza de Lisa, Jean planeaba ir a casa de Donald a ver un partido. Inicialmente pensó en cancelar, ya que se sentía incómoda pidiendo a Lisa que se quedara con Robin toda la noche, pero Lisa insistió en que no era un problema y que estaría feliz de cuidar a la niña. Así, Jean fue a casa de Donald y Robin se quedó con Lisa. La madre planeaba regresar en unas horas, ya que necesitaba trabajar en el hospital por la mañana. Sin embargo, mientras veía la televisión, se quedó dormida. Jean despertó alrededor de las 3 de la mañana, se arregló y volvió a casa. Al acercarse a la puerta principal, se sorprendió al descubrir que estaba cerrada con 2 cerraduras, lo que era extraño, ya que había avisado a Lisa que solo tenía la llave de la cerradura de arriba. Mientras intentaba abrirla, escuchó pasos detrás de la puerta y pensó que su amiga estaba viniendo a abrirla. Pero pronto, los pasos se detuvieron. Entonces, Jean golpeó la puerta varias veces, pero nadie respondió. Decidió rodear la casa para intentar entrar por la puerta trasera. Al llegar allí, vio que la puerta estaba entreabierta. Considerando que eran las 4 de la mañana y las luces estaban apagadas, se sintió realmente preocupada. Supuso que Lisa podría haber olvidado cerrar la puerta al dejar salir a los gatos. Al entrar en la casa y dirigirse a la cocina, su preocupación aumentó. Había una tabla de planchar con fotos familiares de Robin y su hermana mayor dispuestas sobre ella. Estas fotos siempre habían estado en la pared de la sala, lo que la dejó perpleja. No podía imaginar por qué Lisa y Robin habrían sacado las fotos de la pared. Además, la casa estaba hecha un desastre, con objetos esparcidos y rotos, lo que sugería que algo terrible había ocurrido allí. Jean subió al segundo piso y entró en la habitación de su hija, donde se encontró con una escena devastadora. Robin estaba caída en el suelo, cerca de la cama, de bruces, con poca ropa, algunas rasgadas o tiradas a su lado. Jean corrió hacia ella y de inmediato se dio cuenta de que su hija estaba muerta, ya que el cuerpo estaba frío.
A pesar de eso, la mujer quedó en estado de shock, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Ella llamó a una ambulancia y trató, sola, de dar los primeros auxilios a Robin, aunque en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Mientras esperaba la llegada de la ambulancia, gritó pidiendo ayuda y trató de llamar la atención de los vecinos. Los policías fueron los primeros en llegar al lugar. Subieron al segundo piso, entraron en el cuarto de Robin y confirmaron que la niña estaba muerta. Pero eso no era todo. Había otro cuarto al lado, donde encontraron el cuerpo de Lisa, de 32 años, en la cama, ya sin vida, y también con heridas. Los cuerpos fueron entregados a los forenses para su examen. Los detectives comenzaron a investigar la escena del crimen y encontraron las primeras evidencias. Había huellas dactilares en la escena que no pertenecían ni a Jean ni a Lisa. Además, en la mesita de noche del cuarto de Jean, la policía encontró un juego de llaves de auto de la marca Toyota, que podría corresponder a varios modelos de los años 80. Aparentemente, el criminal había dejado estas llaves accidentalmente o intencionalmente en la escena del crimen. Los detectives también concluyeron que, después de los asesinatos, el criminal se bañó para limpiarse. Había muchas toallas mojadas, pero las dejó en la escena del crimen. Con la ayuda de Jean, también descubrieron que varias cosas habían desaparecido de la casa. La licencia de conducir de Lisa, sus tarjetas de crédito, un talonario de cheques y un reloj que ella planeaba regalar a su novio. Notablemente, el reloj tenía un mensaje de amor de Lisa para su novio. Esta combinación de objetos robados parecía extraña para la policía, ya que el reloj no era caro y el mensaje lo haría fácil de rastrear. Rastrear los retiros de efectivo con las tarjetas también sería sencillo. Así, los detectives no entendían por qué el criminal que cometió el doble homicidio se llevó esos objetos. En cuanto a las fotos que estaban en la tabla de planchar, los detectives especularon que el criminal podría haber dejado ese mensaje para Jean o para la policía. Los investigadores locales pidieron ayuda a la policía estatal, ya que sus recursos eran claramente insuficientes para un caso tan complejo. Los peritos criminales llegaron al lugar y comenzaron a examinar la casa con equipos modernos, tratando de encontrar alguna pista. Primero determinaron que el criminal había entrado en la casa por una ventana del primer piso, cortando parte de la malla de protección. Después, examinaron la cama de Robin y encontraron material biológico en la sábana que fue enviado al laboratorio. En ese tiempo ya se utilizaba la prueba de ADN, pero los detectives tuvieron que esperar mucho por los resultados. Mientras tanto, los forenses examinaron los cuerpos de las víctimas y determinaron que la causa de muerte de Lisa y Robin fue estrangulamiento. Según los investigadores, el criminal primero las apuñaló varias veces y luego las mató con una almohada. También determinaron que ambas víctimas fueron abusadas y extrajeron material biológico del cuerpo de Robin, que fue enviado al laboratorio de inmediato. Al mismo tiempo, los expertos creían que había evidencias de agresión sexual en el cuerpo de Lisa después de la muerte. También se encontró un cabello masculino en su cuerpo, el cual fue enviado a análisis. Mientras la policía esperaba los resultados de la prueba de ADN, comenzaron a buscar posibles sospechosos y casi inmediatamente tuvieron su primera pista seria. Jean mencionó que en las últimas 2 semanas había sido despertada por algunos ruidos. Escuchó el sonido de gravilla siendo pisada en su patio y hasta pensó haber visto a alguien abriendo la puerta corrediza de la parte trasera. Estaba oscuro y no pudo ver si había alguien cerca de su casa. En la mañana del 9 de mayo, ya con el día amanecido, miró por la ventana y vio a un hombre parado. Él sonrió y desapareció de vista. Jean se asustó, pero decidió no llamar a la policía, ya que no pudo ver el rostro del hombre y admitió que podría ser alguno de los vecinos, pues los edificios eran cercanos.
Los detectives comenzaron a investigar a los vecinos de Jean, no solo en el complejo residencial, sino también en los edificios cercanos. Revisaron a todos los hombres, sus coartadas en la noche de los asesinatos y solicitaron muestras de ADN. Durante este trabajo, identificaron a 19 hombres que tenían la oportunidad teórica de cometer este crimen. Posteriormente, esta lista se redujo a 10 nombres. Sin embargo, la policía no pudo confirmar el involucramiento de ninguno de ellos. Cuando los especialistas extrajeron muestras de ADN del semen encontrado en los cuerpos de las víctimas, así como en la sábana de la cama de Robin, descubrieron que todas pertenecían al mismo hombre. Él no estaba en la base de datos del FBI y no coincidía con ninguna de las muestras proporcionadas por algunos vecinos. No todos aceptaron proporcionar su material genético de forma voluntaria, y uno de ellos incluso discutió con los policías. Así, los detectives comenzaron a prestar más atención a este hombre. Después de entrevistar a otros vecinos, concluyeron que este hombre había sido visto varias veces espiando a través de las ventanas de otras personas. Pero aún no había suficientes pruebas para una acusación formal. Las sospechas aumentaron cuando se mudó repentinamente a otro estado poco después de los asesinatos. La policía investigó su posible involucramiento e incluso viajaron a Missouri para hablar con él. Sin embargo, no pudieron conectarlo con el caso. Cuando Jean vio la foto de este hombre, dijo que realmente se parecía al que había visto afuera de su ventana, pero su conexión con los asesinatos aún era incierta. Jean también mencionó que el día anterior a los asesinatos vio un automóvil desconocido en el complejo que pasaba lentamente entre las casas. Según ella, un hombre con una gorra roja estaba al volante, pero la policía no pudo localizarlo. Los detectives también intentaron rastrear a todos los propietarios de autos Toyota que vivían cerca, cuyas modelos coincidían con las llaves encontradas en el cuarto de Jean, pero esto tampoco arrojó resultados. Dado que el criminal se llevó muchos objetos personales de Lisa, incluyendo el reloj que ella planeaba regalar a su novio, los investigadores consideraron la posibilidad de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos por alguien que conocía bien a Lisa y tenía motivos personales. Revisaron a su novio y trataron de encontrar exnovios, pero tampoco encontraron confirmación de la participación de ninguno de ellos. Como resultado, el caso se enfrió durante muchos meses. La policía continuó trabajando en él, investigando nuevos sospechosos y comparando su ADN con las muestras del criminal, pero repetidamente se encontraban con callejones sin salida. Jean apeló al público pidiendo que compartieran cualquier información que pudiera ayudar a la policía a encontrar al criminal. Ella también se sorprendió de que ninguno de sus vecinos más cercanos escuchó nada esa noche, aunque, según los investigadores, los asesinatos debieron haber causado mucho ruido. Los asesinatos de Robin y Lisa fueron difundidos en la televisión nacional, generando cientos de pistas, pero cada una de ellas llevó a un callejón sin salida. Aproximadamente un año después de los asesinatos, la policía tuvo un nuevo sospechoso. Un hombre de 27 años, que vivía en la misma área, confesó haber asesinado a 3 personas diferentes en un corto periodo de tiempo y afirmó que, si no era condenado a cadena perpetua, definitivamente volvería a matar. Los detectives que investigaban los casos de Lisa y Robin verificaron su coartada, pero descubrieron que no estaba relacionado con los homicidios. Desde entonces, el caso no tuvo progreso durante muchos años. En 2005, 15 años después de los crímenes, el caso fue reabierto, y esta vez el Departamento de Policía asignó recursos para que un detective trabajara exclusivamente en él durante 6 meses. Sin embargo, tampoco logró acercarse a la captura del culpable. En los años siguientes no hubo avances significativos,
Pero en agosto de 2016, para sorpresa de los detectives, todo cambió. Policías de una ciudad vecina, situada a 10 kilómetros del complejo residencial de Jan, arrestaron a un hombre de 50 años que había atacado a su hijo adulto con un rifle de aire comprimido, aunque el hijo no sufrió lesiones graves. De acuerdo con una ley aprobada en 2009 en Estados Unidos, el sospechoso estaba obligado a proporcionar su ADN para el banco de datos. Tan pronto como lo hizo y su perfil fue ingresado en el sistema, los detectives del caso de Lisa y Robin encontraron la coincidencia que esperaban. El ADN de este hombre, llamado Joseph Sieler, coincidió completamente con las 3 muestras de semen recolectadas en la escena del crimen. Los investigadores solicitaron inmediatamente una muestra directa de ADN de Joseph para que pudiera ser comparada directamente con las muestras almacenadas. Como él ya estaba bajo custodia, no se necesitaba su autorización, y la muestra fue analizada rápidamente. Después del análisis, confirmaron que el semen encontrado en el cuerpo de Robin y en su cama pertenecía a él. Joseph, que tenía 28 años en el momento de los crímenes, tenía un largo historial criminal, principalmente por delitos menores y medianos. La policía descubrió que, pocos meses después de la muerte de Robin, fue arrestado por vender bienes robados y por posesión ilegal de arma de fuego. En ese momento, recibió una corta pena de prisión, pero las leyes de esa época no requerían la recolección de ADN de los condenados. Además, Joseph nunca había sido sospechoso en este caso y no había sido mencionado anteriormente. En ese periodo, también vivía en una ciudad vecina y los detectives no tenían conocimiento de su existencia. Poco después de la confirmación de los resultados, Sieler fue detenido y la fiscalía anunció su intención de solicitar la pena de muerte. Joseph se declaró inocente y fue encarcelado a la espera del juicio. Dado que su vida estaba en juego, la preparación para el juicio llevó varios años, comenzando solo el 8 de mayo de 2023, casi 33 años después de los asesinatos. Con la presencia de diversas muestras de su ADN en la escena del crimen y en los cuerpos de las víctimas, escapar de la pena parecía casi imposible y el juicio prometía ser relativamente rápido. Sin embargo, nadie esperaba cómo se comportaría Joseph durante el proceso. Las actitudes y declaraciones de él durante el juicio resultaron en la atracción de la atención de millones de personas en todo el país hacia este caso. La acusación presentó sus pruebas, que se basaron en 3 muestras de ADN simultáneamente. El fiscal también enfatizó que en este caso la severidad de la pena era totalmente justificada. Desde su perspectiva, las acciones de Joseph fueron intencionales y tuvo tiempo suficiente para reconsiderar. En cambio, él asesinó a 2 víctimas una tras otra, cometió abuso sexual contra ellas, robó algunos objetos de la casa, colocó fotos de Robin en la cocina e incluso se dio un baño. Desde su arresto, el hombre no ha mostrado ningún remordimiento. Tuvo casi 7 años para confesar y aliviar el sufrimiento de las familias de las víctimas, que esperaban ansiosamente el inicio del juicio todo este tiempo, pero Joseph continuó afirmando ser inocente. Cuando llegó el turno de su abogado para hablar, no logró presentar ninguna evidencia sustancial que confirmara la inocencia de su cliente o cuestionara la validez de las 3 muestras de ADN. En cambio, alegó que Joseph no tenía motivos para cometer el crimen y que, por lo tanto, otro individuo era el responsable. El abogado agregó que, basándose en las pruebas disponibles, el asesino debería tener algún tipo de relación con Jan y estaba intentando perjudicarla de esa manera. En cuanto a Joseph, él frecuentemente comenzaba a gritar a los jurados, fiscales e incluso a sus propios abogados.
Durante el testimonio de Jean sobre la almohada de Robin, él repentinamente afirmó que había dormido con la madre de ella unos meses antes del incidente. Joseph también dijo que no era su culpa si la mujer no había lavado las sábanas durante meses y la llamó sucia, forzándola a escuchar todo eso. Jean declaró que nunca había visto a este hombre antes de su arresto y que nunca lo había invitado a su casa. La acusación trajo a un especialista que explicó que los restos de semen encontrados eran claramente recientes y había documentación que lo comprobaba. Si realmente hubieran estado en el tejido durante varios meses, eso habría sido evidente en el primer examen. Además, una de las muestras fue encontrada dentro del cuerpo de Robin, lo que contradice completamente la versión presentada por el acusado. En respuesta a esta información, Joseph profirió varios insultos dirigidos a Jean repetidamente, a pesar de los ruegos de sus abogados para que se comportara adecuadamente. Intentaron convencerlo de que este comportamiento solo favorecía a la acusación, pero él no los escuchó. Como resultado, los jurados necesitaron solo 5 horas para llegar a un veredicto. Consideraron a Joseph culpable de las acusaciones y ahora solo quedaba al tribunal anunciar la sentencia. Después del veredicto de culpabilidad, los abogados de Joseph intentaron persuadir al tribunal para evitar la pena de muerte. Argumentaron que Joseph tuvo una infancia complicada, marcada por la rigidez de su padre. Además, alegaron que él presentaba un trastorno mental que lo haría inepto para recibir tal castigo. Otro argumento mencionado fue que Joseph supuestamente había perdido la memoria en 2000 tras un accidente de moto. Sin embargo, los especialistas que evaluaron a Joseph a lo largo del tiempo no encontraron evidencias que sustentaran estas afirmaciones. Para ellos, el hombre tenía plena conciencia de sus acciones. Era capaz de planificarlas y merecía la pena de muerte. A finales de junio de 2023, Joseph fue llevado al tribunal para escuchar su sentencia. Mientras caminaba hacia su lugar, llamó a su abogado e inclinó la cabeza para hablar con él, pero, de repente, le dio un golpe con el codo en la cabeza al defensor. La policía tuvo que intervenir y arrestarlo. A pesar de este incidente, el abogado declaró que no presentaría queja y continuó defendiendo a Joseph. Sin embargo, no logró evitar que se impusiera la pena de muerte, que fue la decisión del juez. Así, Joseph fue enviado al corredor de la muerte, donde permanece hasta hoy. Jean, junto con los familiares de Lisa, expresó su gratitud a todos por la conclusión del caso. Aunque el culpable nunca admitió su culpa, es indiscutible para todos, y las familias de las víctimas finalmente lograron la tan esperada sanción. Curiosamente, en febrero de 2024, la policía arrestó al hijo de 32 años de Joseph por posesión de material prohibido relacionado con un menor.